Desde el instante en que Dylan entró al cubículo con paso arrogante, supe que algo no estaba bien. Parecía que acababa de recibir un golpe de alguien importante, como si el mismo Besos le hubiera dado un puñetazo. Recién salido de la universidad, con esa sonrisa engreída que parecen tener los modelos de anuncios de desodorante, se dejó caer en la silla frente a mí y dijo: «Entonces, eres tú la que estoy siguiendo, ¿verdad? Más que seguir, diría que estás dando vueltas, como un buitre con placa de nuevo en la oficina», respondí. Esa mañana Greg me había encerrado en la sala de descanso, oliendo a spray corporal barato y con malas intenciones, sonriendo como si acabara de inventar algo genial. «Solo queremos tener un poco de margen por si algún día decides tomarte vacaciones, Nora», dijo con ese tono confiado de quien piensa que hablar de vacaciones no suena a sentencia. No había tomado un solo día libre en 4 años, ni siquiera por enfermedad. Trabajé con una infección de oído y una muñeca lesionada, porque la nómina no se detiene solo porque te caíste persiguiendo una ardilla por las escaleras del porche. Así que sí, lo de las vacaciones me pareció una broma. Dylan no estaba aquí para aprender, estaba para sustituir. Y para empeorar las cosas, ese pequeño insoportable narraba cada paso que daba como si grabara un tutorial para YouTube. ¡Ay, macros, qué tedioso! Entonces, ¿creaste todo este sistema de conciliación tú sola? Simplemente asintió sin decir que había invertido meses en automatizar ese sistema arcaico de enrutamiento de gastos, porque Greg se había enfurecido una vez por un reembolso de $12 que llegó tarde. Dylan tipeaba frenético como una ardilla hiperactiva, tratando de impresionarme con preguntas que parecían escritas por un chatbot después de unas copas. Mientras tanto, Greg aparecía detrás de nosotros como una aspiradora robot con mal humor. «Oye, Nora, un momento, ¿qué nivel de acceso le estás dando a Dylan para la gestión de proveedores?», preguntó. «Solo lectura», respondí sin mirar. No le gustó nada. Pude oler su desaprobación, como colonia barata mezclada con ganas de sabotear. Mejor que le dé acceso completo, pensó. Lo necesitará tarde o temprano. Sonreí sin moverme. «Ya que estás aquí en este lío conmigo, ¿por qué no me haces un favor? Pulsa el botón de suscripción y ayúdame a llegar a mis primeros 10,000 seguidores. Es gratis, a diferencia del alma de Greg. Además, le dice al algoritmo que te gustan las historias donde los arrogantes reciben su merecido». Seguí con mi trabajo, cumplida y servicial, guiando a Dylan a través de los entresijos del sistema contable de la empresa como si nada pasara. Pero estaba alerta. Vi cómo Dylan sabía dónde estaban las plantillas de autorización de proveedores antes de que se las mostrara. Vi cómo Greg revisaba obsesivamente las marcas de tiempo en Slack. Noté cuando Dylan me preguntó si conservábamos copias antiguas de las nóminas de 2020 y me guiñó un ojo, como compartiendo un secreto. No las teníamos, pero me aseguraría de que las tuviéramos pronto. En un momento Dylan intentó ganarse a Greg llamándolo chivo expiatorio. Casi me atraganto con mi café. Greg alguna vez imprimió un meme pensando que era una diapositiva para su presentación. Si Greg es el chivo expiatorio, mi gato es un genio. Sonreí y seguí enseñando. Le expliqué fórmulas, flujos de aprobación y todos esos lugares que no se tocan a menos que quieras enfrentar a un ejército de auditores furiosos. Mientras tanto, dejé que Greg pensara que iba un paso adelante. El problema es que ya había dado la vuelta al juego. El restaurante de sushi que Greg eligió para la comida de empresa era uno de esos sitios exclusivos, con una panadería minimalista y bonsáis decorando las ventanas. Pura pretensión, lo suficiente para fingir que entiende de cultura. No paraba de llamarlo auténtico, como si no hubiera buscado en Google restaurante japonés impresionante para impresionar al COO. Llegué temprano, porque las viejas costumbres son difíciles de abandonar y me gusta saber dónde me meto cuando voy directo a la boca del lobo. El CEO, el señor Takahashi, llegó 5 minutos después que yo. Impecable traje, presencia calmada y ojos que parecían haber analizado cada punto débil del lugar. Mayu, su asistente y traductora de confianza, se retrasó por un problema con su vuelo. Greg, por supuesto, vio eso como su oportunidad para lucirse. «Supongo que tendré que sacar mi lado Duolingo», bromeó dándole un codazo al CEO mientras se sentaba, ya sudoroso por el cuello de la camisa. Hicimos el pedido. Yo opté por té y agua porque estaba demasiado concentrada para comer. Greg ya llevaba 2 tragos de sake, riéndose de sus propios chistes y balbuceando un japonés de nivel básico con la confianza de alguien que una vez salió con una anfitriona en Shibuya y piensa que eso es suficiente para considerarse inmerso en la cultura.
Estaba en su tercer trago cuando, tras pronunciar mal una simple palabra japonesa y presumir de haber mejorado nuestros sistemas antiguos, se inclinó hacia el señor Takahashi y dejó escapar: «Es un poco anticuado, seguro que lo reemplazan el próximo trimestre». Se rió entre dientes y me lanzó una mirada fija, con los ojos vidriosos de arrogancia, convencido de haber dicho algo ingenioso que yo no había captado. Pero escuché cada palabra. Lo que Greg ignoraba porque nunca preguntaba, como suelen hacer los que solo juzgan sin indagar, es que yo había pasado 5 años en Tokio. Viví de comida rápida de máquinas expendedoras y ramen barato, mientras finalizaba mi maestría en sistemas financieros en la Universidad de Tokio. Aprendí japonés hasta el punto en que mis sueños tenían subtítulos. Lidié con declaraciones de pensiones y auditorías de nóminas digitales tan complejas que habrían hecho llorar a la mayoría de los estadounidenses. Así que, cuando Greg me llamó anticuada, simplemente sonreí. Y cuando aseguró que me iría el próximo trimestre, tomé un sorbo de mi té con la serenidad de alguien preparando una lista de canciones para un funeral. Algo en mí cambió en ese momento, como una pieza que encaja en un mecanismo. No era ira, todavía no, solo claridad, de esa que se siente como un acero frío recorriendo la columna vertebral. No iba a discutir ni a defenderme. Iba a acabar con él en silencio, con precisión, usando un lenguaje que jamás comprendería. Me desconecté del resto de la comida. Dejé que Greg divagara sobre métricas de eficiencia y cambios digitales, como si acabara de descubrir la jerga de moda. Vi cómo explicaba con naturalidad nuestro software al CEO, y le entregaba un folleto impreso con gráficos que yo había creado, pero con su nombre en la portada. Capté de reojo la mirada del señor Takahashi, sutil pero penetrante. No estaba impresionado, solo soportaba cortésmente. Al terminar el almuerzo, Greg me dio una palmada en la espalda como si bendijera a su subordinada. «Qué bueno que no te distraíste con el japonés», dijo riendo. «Oh, me pareció muy educativo», respondí haciendo una ligera inclinación con la cabeza. No captó el tono sarcástico de mi voz. A la mayoría de hombres como él les pasa. Y mientras salía bajo la llovizna, paraguas en mano, me susurró algo en japonés, solo para mí. Era mi momento, porque ese fue el instante en que dejé de ser su empleada y comencé a convertirme en su ficha de negociación. Pasé ese fin de semana con una botella de vino tinto y nuestros registros internos de nóminas abiertos en mi computadora, revisando metadatos como una contadora forense con sed de justicia. No buscaba venganza, buscaba control. Lo primero que noté fue que había modificado manualmente su bono de fin de año 4 días después de la fecha límite. Era un cambio sutil, oculto entre el ruido de los movimientos de centros de costos del último trimestre. Había usado un código de anulación reservado para correcciones urgentes, como bajas por maternidad o aumentos salariales retroactivos. El tipo de ajustes que nadie cuestiona si confía en quien tiene las llaves. Por desgracia para Greg, yo soy quien creó esas llaves. Durante la semana siguiente fui borrando las huellas rojas en una hoja de cálculo privada que titulé Grandes éxitos de Gregory. Proveedor #8483, Benton Consulting, $7,250 pagados en el tercer trimestre, sin factura, sin contacto ni contrato. Proveedor #9211, Mosaic Advisory, una empresa que cerró en 2021. El proyecto Zenith Sync, cerrado el año anterior, de repente mostraba $18,000 en honorarios de consultoría retroactivos a febrero. Greg no solo estaba robando, estaba desviando fondos y lo hacía con la confianza de quien cree que una VPN significa red muy privada. Pero no perdí la cabeza, aún no. Continué entrenando a Dylan como si nada hubiera cambiado. Le mostré todos los detalles. Sonreía ante sus preguntas. «¡Wow! Nora, ¿fuiste tú quien diseñó esta plantilla de conciliación?», decía él. Más o menos», respondía mientras sorbía su café. Ya había empezado a preparar café descafeinado solo para mantener la calma. En una ocasión me preguntó si podíamos simplificar los controles de aprobación. Parpadeé 2 veces. «Claro», contesté mientras ajustaba su acceso para que cualquier cambio que hiciera se enviara automáticamente a una bandeja de entrada administrativa que yo vigilaba. Poco a poco le concedí cierto margen, le dejé sentir que tenía poder. Le otorgué permisos de nivel administrador, pero siempre bajo estricta supervisión y con registro de cada movimiento. Quería que Greg creyera que Dylan estaba listo, que su pequeño reemplazo aprendía rápido y que pronto podría tomar mi lugar. Incluso empecé a nombrar erróneamente las columnas en mis tutoriales solo para ver quién prestaba atención.
Dylan no lo hacía, pero Greg literalmente tomaba notas. Una vez lo descubrí leyendo mis mensajes en Slack fuera de horario. Demasiado ingenuo para darse cuenta de que nuestro sistema interno alerta cuando alguien lee mensajes que no le pertenecen. También capturé la pantalla. Durante todo ese tiempo me moví como una sombra, silenciosa, lenta, sin dejar huellas. Cada recibo, cada aumento de bonificación, cada marca de tiempo falsificada, lo documenté, lo traduje y le puse contexto. Los aumentos salariales de Greg, las notas de Dylan con una rapidez inusual para aprobar. Sobre correos que sabía que Greg había enviado con copia oculta a Tokio, adjudicándose el mérito de mejoras en procesos que yo había tardado 3 trimestres en perfeccionar. Verás, hay una claridad especial que te golpea cuando comprendes que no vale la pena salvar tu trabajo, pero sí tu orgullo, y el orgullo, cuando se usa como arma, se convierte en la forma más elegante de venganza. Greg solía bromear diciendo que le gustaba de mí, que no causaba problemas. Tenía razón, porque yo era la marea, y él nunca notó cómo subía. Me topé a mitad de camino, en algún punto entre un contrato falso con un proveedor y una solicitud urgente de bonificación, con algo que parecía un crimen contra la profesionalidad. Mayu Tanaka, la asistente del director ejecutivo desde hace mucho tiempo. Cuando el señor Takahashi asumió el cargo, ella manejaba sus asuntos oficiales como una diplomática con teléfono desechable. Traducía las reuniones de la junta directiva en tiempo real, detectaba errores tipográficos en informes financieros antes de que se secara la tinta y podía cerrar negocios con una sola mirada. Era una leyenda en tacones. Había dejado la parte pública de la empresa cuando Takahashi redujo los viajes durante la pandemia. Se decía que seguía firme en la oficina de Tokio, silenciosa, quirúrgica y ferozmente leal al jefe. El tipo de persona imprescindible. Rebusqué en un archivo antiguo de Outlook hasta encontrar su última dirección conocida. Le envié un mensaje breve, sencillo y respetuoso en japonés. Ha pasado tiempo. Soy Nora. Quisiera hacerte una pregunta rápida. Respondió 3 horas después con la misma formalidad que recordaba, sin emojis. Enviado desde mi iPhone. Cosas sin sentido. Solo una línea breve, claro. Estoy escuchando. Nos reunimos por video cifrado 2 noches después. Ella estaba sentada en lo que parecía una sala de conferencias de cristal en Tokio, con un horizonte iluminado por neones brillantes. Yo, en mi apartamento con sudadera y zapatillas. No renuncié a todo, no al principio. Así no se habla con alguien como Mayu. Dejas que los hechos hablen por sí mismos. Le dije que había detectado un patrón extraño en los gastos de proveedores, que no coincidían con los cronogramas de los proyectos, y que alguien estaba manipulando las bonificaciones fuera de los plazos establecidos. Ni siquiera parpadeó. Simplemente asintió una sola vez. ¿Son estos cambios frecuentes? Sí. Y el responsable, Gregory R., vicepresidente de operaciones. Mayu exhaló con calma, sin sorpresa ni emoción, pero atenta. Le compartí un único documento, nada más, una hoja de cálculo con pagos a proveedores, fechas, cantidades y notas, sin acusaciones, solo indicios. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Tienes más? Sí. A partir de ese momento se creó un vínculo. Durante 10 días le proporcioné información constante como un reloj. Actualicé hojas de cálculo, comparé registros, envié un archivo comprimido con marcas de tiempo sobrescritas que Greg creía haber eliminado. Spoiler, no lo hizo. Traducía cada título de archivo al japonés correcto e incluía notas explicativas para contextualizar, comparando nuestros códigos internos de aprobación con sus equivalentes en Tokio. No hice juicios, no suplicaba. Simplemente presentaba la verdad con la precisión de un bisturí, fría, aguda, irrefutable. Quizás nunca me elogiaste ni mostraste camaradería, pero noté pequeños cambios, cómo tus respuestas se volvieron más breves y directas, cómo pedías copias sin procesar o exportaciones de metadatos originales. Es así como sabes que alguien está armando un caso cuando comienza a pedir el código fuente, no solo informes resumidos. En la superficie, nada cambió. Greg seguía paseando por la oficina como si diera una charla improvisada que nadie le había solicitado. Dylan seguía devorando yogur a mi lado, fingiendo comprender las tablas dinámicas. La oficina bullía como en cualquier otro martes rutinario, pero yo ya no me sentía ahogada. Por primera vez en semanas, sentí como mi columna se enderezaba y mi respiración se hacía más profunda. Ahora tenía un vínculo real con Tokio, no a través de Slack, ni de Greg, ni de Mayu.
Eso significaba que cada pulsación de tecla que registraba debía esperar. Ya no luchaba solo por sobrevivir. Estaba plantando semillas en concreto, silenciosa y deliberadamente. Greg pensaba que estaba sola, que nadie me escucharía jamás, pero alguien lo hacía y lo hacía con fluidez y discreción, igual que yo. Sucedió un martes, como suelen ocurrir las traiciones corporativas. Esa mañana recibí una invitación a una reunión que no había solicitado. Asunto: inicio. Responsable de la transición de Zenith Sync, Dylan K. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Wyatt, en segundo lugar. Zenith Sync era mi proyecto. Lo había creado desde cero durante el confinamiento, trabajando 18 horas diarias en pantalones cómodos y despeinada, mientras Greg me molestaba a medianoche con preguntas rápidas. Había limpiado 3 años de código redundante, integrado el sistema con la nómina y reconstruido nuestro proceso de conciliación para que resistiera cualquier auditoría. Era mi capilla digital en Excel. Y ahora Dylan, que aún no puede explicar la diferencia entre bruto y neto, aparecía como su nuevo responsable. Sin previo aviso, sin entrega formal, solo una notificación de desalojo digital. Greg ni siquiera tuvo el valor de decírmelo personalmente. En cambio, pasó frente a mi escritorio, café en mano, con esa sonrisa arrogante de quien lleva 2 sorbos y parece invencible. «Hola, Nora», dijo. «Espero que no te moleste. Pensé que te vendría bien un poco de espacio. Dylan ha estado pidiendo más responsabilidades». Sonreí, aunque sabía que mis proyectos estaban en riesgo. «Por supuesto», respondí, lista para apoyar desde la distancia. Asintió como si le hubiera entregado mi legado, no un epitafio. 2 horas después, el verdadero golpe llegó a mi bandeja de entrada. Un correo con copia oculta a la Junta en Tokio. Asunto: éxitos iniciales de la iniciativa de optimización de nóminas. En el mensaje, Greg se felicitaba a sí mismo por modernizar procesos obsoletos, con una viñeta que decía: «La transición de Zenith Sync se completó bajo mi liderazgo. Los primeros indicadores muestran mejoras notables en eficiencia». Lo llamó su guía. No grité, no lloré. Descargué el PDF de mi archivo, lo renombré Idiota Delirante UM3 Final y seguí adelante. Entonces lo vi. El archivo adjunto final, un documento de cumplimiento que supuestamente certificaba que el nuevo proceso cumplía con las normativas de y Japón. Parecía legítimo, el lenguaje era preciso, las fechas concordaban. Pero algo me revolvió el estómago, como cuando un mago dice: «Elige una carta», y descubres que todo el mazo está trucado. Revisé los metadatos, el bloque de firma del oficial de cumplimiento, copiado de un formulario antiguo que yo presenté 6 meses antes. El código de aprobación reutilizado, la marca de tiempo retroactiva, generada con un script que yo misma oculté en el entorno de pruebas para la versión. Greg no falsificó un formulario, falsificó el mío. Pensó que no lo notaría, que no me importaría, que ya me había rendido como una buena empleada y empezaba a tejer mi cojín para la entrevista de salida. Le escribí a Mayo: «Por favor, revisa el archivo adjunto. El formato parece correcto, pero el contenido y la firma han sido manipulados». No hubo respuesta durante 1 hora. Después, una sola palabra confirmó todo. No pidió más detalles. No perdió tiempo en rodeos. Reenvió el asunto directamente al departamento legal. Por supuesto, no obtuve ninguna solución inmediata, pero conocía las señales: retrasos, silencio. Así es como funciona la maquinaria cuando está preparando su siguiente movimiento para estrangular a alguien. Greg caminaba por la oficina ese día con la arrogancia de quien acaba de descubrir el fuego. Dylan pasó cerca de mi escritorio, pavoneándose torpemente. «Oye, Nora, si tienes algún archivo de Zenith, me sería de gran ayuda. Ya sabes, para asegurar la continuidad». «Claro», respondí con la dulzura venenosa de alguien que está preparando su venganza. «Déjame buscar las versiones limpias». Abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la llamé Tierra Quemada. Empecé a organizar cada archivo, captura de pantalla y registro de auditoría en un paquete final y pulido. Greg había cometido su error final, y yo ya no estaba recopilando pruebas, estaba preparando la ejecución. La invitación llegó a mi bandeja de entrada el viernes por la tarde, justo cuando la mayoría empieza a desconectarse mentalmente y soñar con tequila. Asunto: estrategia de eficiencia del 4º trimestre, asistencia obligatoria. El cuerpo del correo era vago, mencionaba optimización de costos, alineación organizacional, los grandes logros de Greg y ahí, discretamente, 3 nombres listados entre los candidatos para la transición, con el mío al final, como intentando amortiguar el golpe con un insulto en orden alfabético.
No reaccioné, no lo reenvié a nadie. Simplemente tomé una captura de pantalla, la guardé en mi carpeta por si acaso me engañan, y cerré la laptop con la calma de quien sabe que el acto final ya está coreografiado. Porque esa misma mañana, a las 4:42 de la mañana, hora de Seattle, justo después del almuerzo en Tokio, un correo partió desde una dirección confidencial en Tokio a todos los miembros registrados de la Junta. Sin asunto, solo archivos adjuntos. El primero, una hoja de cálculo llamada Ajustes no autorizados 2022 a 2023. El segundo, un PDF titulado Falsificación de cumplimiento, Gregory R. El tercero, una carpeta zip con el nombre Pista de auditoría completa, solo para uso interno. Cada archivo traducía cuidadosamente encabezados, cronogramas codificados por colores, datos de aprobación, y los montos permanecían intactos. Nada ostentoso, solo precisión implacable. El tipo de evidencia que no grita, sino que susurra, mira más de cerca. Cuando entré a la reunión de eficiencia el lunes por la mañana, la sala estaba llena y extrañamente silenciosa. Greg estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, hojeando el control remoto de la presentación como si hiciera una audición para hacer el próximo Tony Robbins. Tenía la corbata torcida, su sonrisa parecía demasiado ensayada. Elegí la primera fila, me senté en el centro, crucé las piernas y apoyé las manos sobre un cuaderno que no pensaba abrir. Quería que me viera al abrirse la puerta. Greg repasó la primera diapositiva, objetivos para contener gastos, luego la segunda, realineación operativa. En la tercera diapositiva, su voz se quebró un poco. Por último, áreas clave para la reestructuración, con el fin de optimizar despidos y fomentar la innovación. Hizo una pausa. Antes de continuar, quiero abordar algo que nos llegó esta mañana. Intentó hacerlo pasar por un simple error administrativo. Recibimos un correo con documentos internos que parecen haber sido manipulados. También trabajamos con el departamento legal. Intervino el director ejecutivo, hasta entonces silencioso, levantando la mano. No trabajamos con el departamento legal, dijo en voz baja. Ellos trabajan con nosotros. Una frase breve y precisa, como un bisturí clenorado en la garganta de Greg. Greg parpadeó desconcertado. No estoy seguro de a qué te refieres con eso. Otro miembro de la Junta deslizó una copia impresa del registro de auditoría sobre la mesa. ¿Aprobaron estos desembolsos? Greg titubeó, con la vacilación de alguien que trata de no dejar rastros. Frente a él, observé cómo la sala se congelaba alrededor de ese momento decisivo. Cada respiración, cada mirada en movimiento. Todo estaba suspendido en un silencio corporativo tenso. Ese tipo de silencio que solo se escucha cuando el cazador se da cuenta de que ahora es la presa. Mi termo de té emitió un suave clic mientras tomaba un sorbo pausado. Menta con manzanilla, la mezcla favorita de Greg. Solía jactarse de que calmaba la ansiedad por el rendimiento. Supongo que ya no funcionaba. No fue necesario decir nada. Me limité a permanecer sentada, esbozando una sonrisa tranquila, sin arrogancia ni alaraca, solo preparada. Deja que el espacio se cierre, deja que... El correo electrónico hablaba por sí solo, porque lo único más fuerte que la justicia es una trampa que se activa en completo silencio. Él intentaba evadir como un hombre atrapado con un guante ensangrentado y sin guión. Su voz subía con cada excusa, tratando de desviar la charla hacia reestructuraciones amplias y planes estratégicos de liderazgo futuro, como si la jerga pudiera anular la evidencia matemática. Pero el director general permanecía inmóvil. Fijaba la vista en una sola línea del documento. Señor R., dijo con voz baja y entrecortada, ¿puede aclarar esta operación? Greg abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Ese pago corresponde a un ajuste de fin de trimestre ligado a la incorporación de proveedores. El equipo de conciliación lo aprobó. Tengo el memorando por aquí. Sus manos rebuscaban en una carpeta como un mago intentando encontrar un conejo que no existía. Creo que Nora pudo haber firmado. No parpadeé. Y justo en ese instante, como si el destino hubiese marcado su entrada, apareció. Mayu, apenas 1,50 m, sin presencia ruidosa, vestida con un blazer azul marino y una furia contenida. Ella no asintió ni sonrió. Simplemente atravesó a los ejecutivos atónitos, se dirigió a la cabecera de la mesa y le entregó al director general una carpeta manila sellada con el emblema oficial de la oficina de Tokio. Nadie se movió, ni siquiera Greg, que se quedó paralizado, con una mano aún sobre su carpeta,
como si quedarse quieto pudiera hacer que ella desapareciera. El director general abrió la carpeta y leyó en silencio. Su expresión no cambió, pero pasó el contenido hacia su izquierda. Entonces comenzó la ola. Cada miembro de la junta leyó, miró a Greg y después se la pasó a otro. Mayu dio un paso adelante, tranquila y segura. Abrió la boca y pronunció la frase que sellaría destinos. Este gerente, Greg R., ha defraudado a esta empresa y ha menospreciado su confianza. Consulte la documentación adjunta. No levantó la voz, no mostró emoción. Simplemente lo leyó como si anunciara la hora. Greg parecía desconectado de la médula espinal. Quedó boquiabierto, no salió sonido alguno. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salvación, una excusa, incluso una compasión falsa. Asintió, pero no hubo respuesta. Alguien tosió. Los papeles crujieron. Una silla rechinó. Y yo no dije palabra. No era necesario. Simplemente me moví un poco en mi asiento, ajusté la manga del blazer y le clavé la mirada en los ojos. Él lo sabía. Lo sabía perfectamente. Mayu dejó la carpeta con una precisión casi quirúrgica. Se volvió hacia la puerta y al pasar a mi lado, nuestras miradas se encontraron. Ni un guiño, ni una sonrisa, solo un leve asentimiento. Un tipo de asentimiento compartido solo entre dos mujeres expertas en estrategia, discreción y resistencia. Greg intentó un último recurso desesperado. Esto es claramente un acto de venganza. Lleva semanas minando mi autoridad. Pero el director general volvió a levantar la mano con firmeza. «¡Basta ya!». Greg se reclinó en su silla, en silencio, respirando como quien acaba de darse cuenta de que el aire en la sala pertenece a otro. Y el cuarto permaneció en calma, porque todos sabían que la decisión estaba tomada. Greg debía entender que su tiempo había terminado. Pero hombres como él no se rinden en silencio. Se retuercen, se inquietan, se aferran a cualquier resto de poder que aún crean poseer. Se inclinó hacia adelante como quien saca un as escondido. Con todo respeto, comenzó, siempre el grito de batalla de alguien a punto de insultar a todos. Creo que Nora ha estado saboteando mi liderazgo durante meses. Ha estado retrasando transferencias, negándome acceso. Ahora incluso ha actuado a nuestras espaldas para sognorar mi relación con Tokio, dijo. Una relación a distancia con la junta directiva. La sala no reaccionó, ni un suspiro, ni un movimiento en las sillas. Solo un aire denso y estático, como cuando ves a una batería agotada intentando encenderse. Me puse de pie, sin prisa ni dramatismo, justo el tiempo suficiente para que todas las miradas se volvieran hacia mí. Hice una leve reverencia, formal y correcta, en japonés. Con voz firme y clara, dije, cuando bromearon sobre despedirme, olvidaron algo. Conozco su idioma mejor que él conoce su trabajo. El silencio cayó como un trueno. Uno de los miembros más jóvenes de la junta contuvo la respiración. Alguien en el fondo murmuró, «Maldita sea». Greg se quedó paralizado, parpadeando como si con solo mirar fijamente pudiera retroceder el tiempo. El director general no miró a Greg, me miró a mí y asintió. Seguridad no sacó a Greg a la fuerza. Eso habría facilitado demasiado su papel de víctima. No, fue algo peor. Dos hombres de operaciones internas se adelantaron en silencio y le hicieron un gesto hacia la salida. Greg volvió a abrir la boca, pero no dijo nada. Tomó su portátil como un niño que lo sacan del parque de juegos y se dirigió hacia la puerta, esperando quizás que alguien lo detuviera. Nadie lo hizo. Cuando la puerta se cerró, el director general se volvió hacia la pizarra. «Continuemos», dijo con sencillez. Mayu repartió un breve memorando con los ajustes internos. Al final de la primera página, bajo la sección de estructuras jerárquicas revisadas, aparecía mi nombre. Cargo, directora de sistemas financieros, reportando directamente a la sede en Tokio. Había firmado el contrato hacía 2 semanas. Recogí mi carpeta, lancé una última mirada a la sala, a los ejecutivos que aún intentaban digerir lo sucedido y a la silla vacía que Greg había dejado, detrás junto a la carpeta que Mayu dejó como una especie de lápida. Entonces me fui, sin alardes, sin sonrisas, solo con un silencio sereno y natural. A mis espaldas, el chirrido de una silla deslizándose al volver a su lugar. La reunión siguió, pero yo ya no estaba ahí. Había ido más allá. Gracias por acompañar esta historia, sobrevivientes de la oficina. Suscríbete para más dramas sin filtro.